Los invito a que busquen en sus Biblias en Marcos capítulo 14, versículos 53 al 72. Marcos capítulo 14, versículos 53 al 72. Continuamos en nuestra exposición de este evangelio de Marcos. Y Dios ha sido bueno, mis hermanos, durante la exposición de todos estos capítulos en los últimos 3 años. Y esperamos que sus vidas hayan sido fortalecidas a través de la exposición de su palabra. Marcos capítulo 14, versículos 53 al 72. Vamos a estar predicando bajo el tema el principio del fin para el gran rey. El principio del fin para el gran rey. Y dice así la palabra del Señor. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose, unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Señor, venimos delante de tu presencia en esta tarde para exponer tu palabra, Señor, a este grupo de hermanos, hermanas en la fe y amigos que nos acompañan. Te pedimos que seas tú obrando a través de ella, Señor. Tu palabra es poderosa para obrar salvación en aquellos que la necesitan y para edificar a tu pueblo, Señor. Obra en mí, dame la sabiduría, la gracia necesaria, y que seas tú, Señor, nuevamente hablando a tu pueblo, porque tu pueblo se ha reunido para escucharte a ti a través de tu palabra, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El tema principal de lo que vamos a estar exponiendo en esta tarde es que en medio del abandono de todos sus seguidores, Jesús permaneció fiel a su llamado. Y si yo le preguntara a mis hermanos, o si ustedes le preguntaran a mis 2 hijos, ¿cuál es uno de los dichos favoritos que a lo mejor yo utilizo de manera común? Lo más probable le dirían: la vida no siempre es justa.
Eso es algo, mis hermanos, que a veces yo le tengo que recordar a mis hijos, que la vida no siempre es justa. Y yo creo que tal vez la mayoría de nosotros estaría de acuerdo con este famoso proverbio, porque es verdad, mis hermanos, a veces para nosotros la vida no es justa. Pero en el caso de nuestro Salvador, como veremos en este relato, no solo la vida fue injusta, sino que sus últimas horas fueron injustas e ilegales. Jesús soportó 6 audiencias en cuestión de varias horas. 3 juicios eclesiásticos ante las autoridades religiosas judías y 3 juicios civiles ante las autoridades políticas romanas. Si usted va a Mateo capítulo 26 al 27, Marcos 14 y 15, Lucas 22 y 23 y Juan 18 al 19, usted puede encontrar estos 6 juicios por los cuales Jesús se enfrentó en sus últimas horas. Y es difícil, mis hermanos, contar todas las violaciones de la ley judía que se llevaron a cabo en estos 6 juicios contra Jesús. Por ejemplo, en los casos capitales, como el de Jesús aquí, porque él está enjuiciándolo por un pecado capital, mi hermano, por un crimen capital, los juicios nocturnos estaban prohibidos de acuerdo a la ley judía. En los casos en que se llegaba a un veredicto de culpabilidad, se requería un segundo día y una sesión adicional para garantizar un juicio justo. Tal juicio, mis hermanos, no debía convocarse ni en día sábado ni en día festivo. Eso eran de acuerdo a las tradiciones judías. Además, un cargo de blasfemia como el que le están achacando a Jesús aquí no podía sostenerse a menos que el acusado maldijera a Dios públicamente, y entonces la pena sería muerte por piedra, es decir, lapidado, muerto por piedra. No era la crucifixión, mis hermanos. Y en el caso de Jesús, nunca se llevó a cabo una reunión formal del Sanedrín en el recinto del templo, que era el lugar obviamente apropiado para un juicio, porque las acusaciones que le estaban haciendo a Jesús eran de blasfemia contra Dios. A Jesús tampoco se le proporcionó ni se le ofreció un abogado defensor, como era en la mayoría de los casos. Y estas violaciones, mis hermanos, no están exentas de explicaciones. De hecho, el pastor Sam Storms señala acerca de esto y dice: contrariamente a la opinión de algunos, la ley rabínica en realidad insiste en que la ejecución de un maestro rebelde se lleve a cabo en uno de los 3 días festivos principales para servir como un ejemplo más visible y disuasorio para la gente. A pesar de las leyes judías, mis hermanos, en cuanto a cómo manejar ciertos crímenes o ciertos actos de blasfemia, los líderes religiosos de Israel se habían inventado, mis hermanos, otras leyes adicionales para poder irse por debajo de las leyes establecidas por Dios. Y ellos no tenían ningún problema, mis hermanos, en ejecutar a alguien en uno de los días festivos o en el día sábado, a pesar de que la ley prohibía esa actividad. Además, su juicio fue de noche, porque los criminales no podían ser ejecutados el día sábado. Si Jesús fue arrestado el jueves por la noche, como nos muestra el texto, las cosas tenían que moverse rápidamente si es que él iba a ser asesinado y enterrado antes del anochecer del viernes, antes del comienzo del día sábado. Así que esta gente, mis hermanos, anda deprisa. Ellos tienen muy poco tiempo para llevar a cabo su plan, porque de lo contrario se les puede deshacer el plan que tienen. Gloria a Dios. Y con respecto a esta hora del juicio, hay un comentarista que dice: se exigió una sesión de las autoridades judías durante toda la noche por el hecho de que los funcionarios romanos como Pilato trabajaban temprano en la mañana y luego se negaban a aceptar nuevos casos por el resto del día. Si Jesús no podía ser presentado ante Pilato el viernes por la mañana temprano, el caso se prolongaría hasta después del sábado, junto con los crecientes riesgos de violencia de la turba. Y los fariseos y los líderes religiosos y el Sanedrín no estaban dispuestos a correrse ese chance, mis hermanos. Ellos querían darle un ejemplo a la multitud de qué es lo que le sucede a un maestro falso, según obviamente ellos percibían a Jesús. Otras irregularidades son fácilmente comprensibles si recordamos que muchos de los procedimientos legales en la ley rabínica
que no era la ley que Dios había establecido, sino la ley que ellos mismos habían creado, eran teóricos y rara vez se ponían en práctica. O sea, que ellos habían diseñado un sinnúmero de leyes, pero muchas veces simplemente hablaban de esas leyes, pero no las llevaban a cabo. Pero ahora, muy convenientemente, van a utilizar esas leyes rabínicas creadas por ellos para poder enjuiciar a Jesús. Además, estos líderes religiosos estaban motivados por la conveniencia. El procedimiento judicial les preocupaba poco cuando la hora exigía una acción rápida. Y mis hermanos, cuando existe la voluntad de eliminar rápidamente a un enemigo indeseable, se encontrará la manera de poder hacerlo. Eso lo hacen los gobiernos, lo hacen las instituciones criminales. Cuando se quieren deshacer de un enemigo rápido, mis hermanos, van a llevar a cabo y hacer lo que sea para llevar a cabo ese propósito. Así que, mis hermanos, aquí comienza el principio del fin para el gran rey. Las autoridades religiosas y políticas conspirarán para darle muerte a Jesús y su compañero más cercano se acercará solo para negar que alguna vez lo conoció. Es triste el escenario que nos describen estos versículos. Jesús está solo, mis hermanos, aquí. Unos versículos anteriores habíamos leído que todos habían dicho: nosotros no te abandonaremos, no te dejaremos. Algunos inclusive habían dicho: estaremos dispuestos a ir hasta la muerte por ti. Y ahora, mis hermanos, Jesús está solo. Y surge una pregunta: ¿cómo entonces le irían las cosas a Jesús? Bueno, los versículos 53 al 65, de ahí de Marcos capítulo 14, nosotros vamos a ver cómo Jesús muestra un fiel testimonio de quién es Él. En contraste con un testigo falso, encontrará formas de mentir sin importar los hechos. Vamos a ver un contraste, mi hermano. Jesús muestra un fiel testimonio de quién es Él, y a la misma vez un testigo falso encontrará formas de mentir sin importar los hechos. Y miren, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, Cristo, o el Cristo resucitado y glorificado, es llamado como el testigo fiel. ¿Verdad? Y eso es lo que va a pasar aquí, mis hermanos. Él va a dar un testimonio fiel de quién es Él. Bajo presión y persecución excepcionales, Jesús se pondrá de pie y hablará, dando un claro testimonio acerca de quién es Él y de lo que hará. Y eso lo vemos en el capítulo 14, versículo 62. Mis hermanos, Jesús sabe que sellará su destino en los eventos que van a pronto a ocurrir. Él sabe qué es lo que debe hacer, lo sabía desde el principio. Y sabe que nuestras almas y nuestro destino eterno cuelgan en la balanza en los eventos que van a suceder en las próximas horas. Jesús fue llevado, mi hermano, como dice el texto, ante el sumo sacerdote, un hombre llamado Caifás. Este hombre sucedió a su suegro Anás, quien había sido el sumo sacerdote antes de Caifás. Pero Anás había sido derrocado por los romanos, pero aún ejercía una enorme influencia en Jerusalén. Y los soldados, en el texto, mi hermano, llevaron a Jesús primero ante Anás. Eso usted lo ve en Juan capítulo 18, que es el pasaje paralelo. En Juan 18:12, usted ve que los líderes religiosos que arrestaron a Jesús llevan a Jesús donde Anás. Y luego de llevarlo donde Anás, entonces, mis hermanos, el Sanedrín, compuesto por 71 miembros, se reunió rápidamente para una sección nocturna para tratar con Jesús. El texto no nos dice mucha información, mi hermano, de cuál fue la conversación de Anás con esta turba. Pero el Sanedrín se reunió a oscuras para llevar a cabo un juicio. Y el texto nos muestra, mis hermanos, que mientras todo esto está pasando, Pedro está solo. Pero ¿qué dice el texto? Que lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Pedro anda, mis hermanos, escondiéndose por las sombras mientras está viendo públicamente, mis hermanos, lo que está pasando. El bocón que había cortado una oreja anteriormente, ahora está escondido entre la gente y entre las sombras, mis hermanos, viendo a ver qué es lo que le va a pasar a Jesús. Y ciertamente, mis hermanos, pudiéramos decir que Pedro merece algún crédito en este punto, porque ninguno de los otros discípulos, mi hermano, estaba por lo menos mirando de lejos lo que estaba pasando. Pedro era el único. Pero pronto, mis hermanos, veremos que ese no es el caso.
La corte corrupta del sumo sacerdote y el Sanedrín buscaron, mis hermanos, testigos contra Jesús. Los falsos testigos que pudieron reclutar, dice el texto en el versículo 56 y 59, no estaban de acuerdo. Y eso es un problema para un juicio, mis hermanos. Si tú traes testigos en contra de alguien y el testimonio de esos testigos se contradice, ese caso, mis hermanos, no va para ningún lado. Algunos acusaron a Jesús de decir que Él destruiría y reconstruiría el templo en 3 días. Es la acusación que vemos en el versículo 57 y 58. Y es verdad, Jesús sí había dicho eso, pero Él estaba hablando metafóricamente de su cuerpo y de la resurrección. Y si usted me acompaña a Juan capítulo 2, versículo 19 al 21, nosotros vemos estas palabras de Jesús, donde Él habla acerca de la destrucción del templo, pero ¿a cuál templo se estaba refiriendo? Bueno, por lo menos en este pasaje no se está refiriendo al templo físico. En Marcos capítulo 13, como estuvimos viendo por 7 domingos, ahí sí estaba hablando de la destrucción de ese templo físico, pero aquí, mis hermanos, en Juan capítulo 2, versículos 19 al 21, Él está hablando de su cuerpo como el templo. Miren lo que dice. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo, mis hermanos. Pero estos hombres no están entendiendo realmente lo que Jesús estaba diciendo, como la mayoría de las veces no entendían lo que Jesús estaba explicando. Por eso el testimonio de estos falsos testigos, mis hermanos, como dice el versículo 59, no estaba de acuerdo. Había conflicto en el testimonio de estos testigos. Pero miren algo, la destrucción de un lugar de culto para el pueblo judío era una ofensa capital. Pero las escrituras requerían el acuerdo de al menos 2 testigos para una condena, sea la que fuera. Y sin embargo, mis hermanos, aún así, en lo que respecta a este tribunal, Jesús era culpable hasta que se probara su inocencia. Y obviamente Él no iba a ser declarado inocente porque esa no era la intención de los líderes religiosos de Israel, mis hermanos. ¿Saben que por lo general alguien es inocente hasta que sea declarado culpable? No, aquí no, mis hermanos. Ya Jesús era culpable hasta que probara su inocencia. Y estos testigos no estaban produciendo el resultado que querían los líderes religiosos en Israel. Miren, la Mishnah, que es un documento rabínico, decía lo siguiente: un Sanedrín que una vez cada 7 años condena a un hombre a muerte es un matadero. Y eso es lo que ellos están a punto, mis hermanos, de llevar a cabo. Sin embargo, en esta noche, estos hombres estaban decididos a matar a su víctima. Y esa víctima, mis hermanos, era Jesús. Esto nos lleva, mis hermanos, a un segundo punto importante: es que un testigo fiel dirá la verdad sin importar las consecuencias, en comparación con los testigos falsos que estaban dando falso testimonio y mentiras acerca de Jesús. Eso lo vemos en los versículos 60 al 65. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que vemos ahí en esos versículos? Bueno, que el juicio no ha ido según estaba planeado. Porque si los testigos, su testimonio no concuerda, el Sanedrín no puede emitir una sentencia sobre el acusado porque los testimonios no concuerdan, mis hermanos. Así que el juicio que ellos están tratando de llevar a cabo se les está desmoronando en sus propias manos y se dirige al desastre desde la perspectiva de los líderes religiosos. Pero entonces, mis hermanos, pasa algo bien interesante. El sumo sacerdote Caifás se levanta y él entonces comienza a interrogar a Jesús. Ya él se dio cuenta de que estos testigos no nos están ayudando a la causa, al contrario, nos están viendo, nos están haciendo quedar mal. Pero ahora Caifás se levanta, mi hermano, y comienza a interrogar a Jesús. Y miren, cualquier idea de imparcialidad judicial aquí se vuela por la ventana, mis hermanos. ¿Ok? Porque no se supone que el sumo sacerdote sea, mis hermanos, el que esté llevando a cabo este juicio.
Había un proceso legal que se tenía que llevar a cabo. Y obviamente ya nosotros sabemos qué Caifás pensaba de Jesús. Ya habían tenido encuentros en el pasado, mis hermanos, en el templo. Y la predisposición de Caifás hacia Jesús no era la más positiva. Caifás, mis hermanos, directamente le pide a Jesús que responda a las acusaciones de los falsos testigos. Pero ¿cómo responde Jesús en el versículo 61? Pero él calló y no respondió nada. Y esto es bien importante que lo veamos, mis hermanos, a la luz de la profecía bíblica. Porque una vez más aquí se está cumpliendo lo que el profeta Isaías había profetizado en Isaías capítulo 53. Que dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero llevado al matadero y como oveja muda delante de sus trasquiladores, no abrió él la boca. O sea que mientras los testigos están dando falso testimonio de él y el grupo que está ahí enjuiciando a Jesús le pregunta, ¿no vas a decir nada en contra de los testimonios de estos hombres? Jesús, mi hermano, mantuvo su boca cerrada. Gloria a Dios. Y esto obviamente sin duda llenó de frustración al sumo sacerdote. Y él ahora se dirige a Jesús de nuevo y le pregunta bajo juramento una pregunta muy importante. Miren lo que dice el pasaje paralelo de Mateo capítulo 26, versículo 63. Mateo 26, versículo 63. Caifás tiene que ahora recurrir a un plan B porque el plan E se le está cayendo en las manos, mis hermanos. Y el plan B incluye un juramento público. O sea, él quiere que Jesús hable. Y dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, en Marcos capítulo 14, versículo 61, miren lo que dice. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y esa expresión bendito, mis hermanos, es un título en el Antiguo Testamento en referencia a Dios. ¿Ok? Y es bien interesante lo que está sucediendo aquí porque Caifás no se está dando cuenta de lo que está pasando. Como dice James Edwards en una nota irónica acerca de esta pregunta de Caifás, dice, el efecto de Jesús con su silencio es poner una confesión cristológica completa en la boca del sumo sacerdote. Su archifiscal, sin darse cuenta, confiesa con su boca la verdadera identidad de Jesús. Gloria a Dios. Y miren, esto es bien irónico porque en el Evangelio de Marcos, las dos confesiones cristológicas más completas hechas por humanos ocurrirán en la boca de los responsables de la muerte de Jesús. El primero, el sumo sacerdote aquí. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y el segundo fue el centurión en la cruz en el capítulo 15, versículo 39. Miren lo que dice el capítulo 15, versículo 39. De ahí de Marcos 15, Marcos 15, 39. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, mi hermano. Así que aún los enemigos de Cristo tienen que confesar públicamente la identidad de aquel hombre a quien tienen de frente. Y numerosas veces en el Evangelio de Marcos nosotros hemos visto cómo Jesús le pidió a los que le seguían, a los que le hacía algún milagro o alguna sanidad, que guardaran en silencio su identidad. Sin embargo, mis hermanos, el tiempo del secreto mesiánico ha llegado a su fin. Ya Jesús no va a ocultar realmente quién es Él y cuál es su identidad. Jesús es llamado bajo juramento divino a dar testimonio de su verdadera identidad. Y Él afirma directa y abiertamente dos cosas, mis hermanos, sumamente importantes. Lo primero que Jesús le responde
a la pregunta del sumo sacerdote, cuando le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Miren las primeras palabras de Jesús: yo soy. Y si usted conoce un poco de su Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta, mis hermanos, que esa era la manera en que Dios hablaba de sí mismo, se describía a sí mismo y se comunicaba a sí mismo como el gran yo soy. Y de hecho no es la primera vez que Jesús utiliza esta palabra yo soy en los evangelios. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy el pan. O sea, en sin número de ocasiones, mi hermano, Jesús ya se había atribuido y había expresado públicamente su identidad. Pero no solamente dice yo soy, sino que también se identifica como el Hijo del Hombre apocalíptico de la profecía de Daniel. Donde nosotros vemos, mis hermanos, que en el versículo 62 Jesús dice, yo soy, primera declaración pública de su divinidad y de su deidad, y luego dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Y qué es lo que Jesús está haciendo aquí? Jesús está uniendo Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, con el Salmo 101, al identificarse a sí mismo como el Mesías y como el Hijo de Dios. Y de hecho ya nosotros habíamos visto una expresión bastante similar en Marcos capítulo 12, versículos 35 al 37. ¿Qué es lo que Jesús le está queriendo decir a este hombre que está frente a él cuestionándole? En palabras sencillas: hoy estoy delante de ti, pero viene un día en que tú estarás delante de mí en juicio. Aleluya. Mis hermanos, esas palabras se cumplieron 40 años después. Sí, Señor. Caifás, mis hermanos, vio la profecía y la promesa dada por Jesús cuando Roma invade Jerusalén y destruye el templo. No voy a entrar a Marcos 13 de nuevo porque ya hablamos 7 domingos de eso, mis hermanos. Pero se avecina un gran cambio, porque ¿dónde estaba el fundamento de Caifás y de los líderes religiosos? ¿Cuál era su esperanza? ¿Cuál era su negocio? El templo. Tú le quitas el templo, mis hermanos, a Caifás y a los líderes religiosos de Israel, y ellos se quedan sin nada. Por eso era que Jesús era una amenaza para ellos. Las palabras de Jesús, mi hermano, provocaron en el sumo sacerdote un alboroto de indignación farisaica. Dice el texto, mis hermanos, que se rasgó las vestiduras. Y en lo que a ellos respecta, Jesús se ha condenado a sí mismo con sus propias palabras. El sumo sacerdote, mis hermanos, dictamina que Jesús es culpable de blasfemia y eso era un delito capital. Y primero dice que no se necesitan más testigos y luego pregunta cuál será el veredicto del concilio y cómo responde todo el Sanedrín. Y todos le condenaron a ser digno de muerte. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que las cosas van a pasar de lo injusto a lo vergonzoso. Porque ¿qué comenzamos a ver, mis hermanos, luego de este interrogatorio? Que los que están ahí reunidos en el aposento del sumo sacerdote, porque ni tan siquiera esto se hizo en el templo, se hizo en la casa del sumo sacerdote, mis hermanos. Ese corillo de maleantes religiosos que están ahí, comienzan ahora a escupir a Jesús, el cual es un acto, mis hermanos, insultante tanto antes como hoy. Ellos cubren el rostro de Jesús y vendándole los ojos para burlarse de él y para abusar de él físicamente. Empiezan a golpearlo con puños, burlándose de él para que profetice sobre quiénes son sus atacantes. Y una vez más, mis hermanos, nuestro Señor permanece en total silencio. La policía del templo, el texto también nos muestra que lo tomó y lo abofeteó. Estos hombres se unen a la fiesta y golpean y abofetean al hombre inocente, bondadoso y amoroso, que como dice Hebreos 10:38, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban bajo la tiranía del diablo, porque Dios estaba con él. Y mientras usted piensa en este relato, yo creo que es difícil poner en palabras la gravedad del error judicial que está sucediendo aquí. Y yo quisiera decir, mis hermanos, que la situación mejorará, pero no, la situación va a empeorar. Así que hemos visto, en primer lugar, el testimonio fiel
de Jesús ante su identidad. Pero ahora, mis hermanos, vamos a ver cómo Pedro, quien está siguiendo de lejos a Jesús, muestra un testimonio infiel en cuanto a quién es Jesús. Y eso lo vemos en los versículos 66 al 72. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese dicho popular que dice, yo te cubro las espaldas? ¿Han escuchado, verdad? Básicamente la idea de ese dicho es la siguiente: yo soy tu amigo y estoy atento a lo que hay detrás de ti. Mientras tú estás ocupado mirando hacia adelante, puedes confiar en mí para cuidarte, incluso para recibir una bala por ti si es necesario. Eso es lo que, ¿verdad?, esa afirmación está tratando de comunicar. ¿Por qué? Porque eso es una promesa de devoción, de lealtad y de verdadera amistad. Y tales amigos, mis hermanos, son pocos y deben ser apreciados cuando aparecen. Pero ¿qué pasa? Que unas horas antes Pedro había prometido eso. Pedro había prometido eso, mis hermanos. En el versículo 29 dice, aunque todos los demás discípulos se aparten, yo no lo haré. Y en el versículo 31 vuelve a decir, si tengo que morir contigo, nunca te negaré. Bueno, ¿qué pasa? Que en el versículo 50 de Marcos 14, Pedro se había escapado como todos los demás discípulos cuando arrestaron a Jesús. Sus palabras, mis hermanos, no duraron ni 2 minutos. Eso de que yo tengo tus espaldas, Jesús, no duró ni 2 minutos, mis hermanos. Tan pronto arrestaron a Jesús, todos se fueron corriendo. Sin embargo, es interesante que ahora encontramos a Pedro solo, acercándose al lugar donde está detenido y enjuiciado Jesús. Tal vez podríamos decir, bueno, en Getsemaní no tuvo las espaldas de Jesús, pero ahora aquí en este juicio va a tener las espaldas de Jesús. Por eso es que él está ahí. Pero ¿qué dice, mis hermanos, el texto? Que Pedro se había escapado como todos los demás cuando arrestaron a Jesús. Ahora, sin embargo, lo encontramos a él solo y acercándose al lugar donde está detenido nuestro Jesús. ¿Y qué pasa en los versículos 66 al 68? Miren lo que sucede aquí. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero miren lo que hace Pedro. Mas él negó diciendo, no le conozco, no sé de qué me estás hablando. ¿A qué nivel, mis hermanos, mental había descendido este hombre? Hace unas horas antes le había dicho a Jesús, yo estoy dispuesto a morir por ti, y aunque todos estos te abandonen, yo no te abandonaré. Y ahora, mis hermanos, unas horas más tarde, está diciendo, yo no sé quién es este hombre, yo no sé de qué tú estás hablando. Se dice, mis hermanos, que Pedro estaba en el patio de abajo, lo que indica que Jesús estaba en un aposento alto en la casa principal del sumo sacerdote. O sea, Pedro, mis hermanos, se metió a la casa de Caifás. Y desde el primer piso, mis hermanos, estaba escondido entre la sombrita, calentándose con los otros soldados, mientras se estaba llevando a cabo un juicio en el segundo piso. Una sirvienta, dice el texto, que vio a Pedro y le dijo, hey, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y dada su promesa anterior de fidelidad, mis hermanos, estamos seguros de que Pedro aquí dará un paso al frente y declarará su lealtad. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Pedro rechazó descaradamente su acusación, diciendo, no sé quién es él, ni tan siquiera sé de lo que tú estás hablando. Tuvo que un momento de amnesia, mis hermanos, Pedro en esos momentos. Pero para evitar un mayor escrutinio, ¿qué dice el texto? Que Pedro salió a la entrada, es decir, espérate, esta mujer me está acusando, yo voy a tratar de acallar la acusación de esta mujer. Y dice el texto que Pedro sale a la entrada de la casa. Pero ¿qué se encuentra a la entrada de la casa? Una acusación mucho más fuerte, porque ¿qué sucede? Canta el gallo. Ese gallo, mis hermanos, estaba testificando en contra de Pedro, por soberanía divina.
Dios puso ese gallo a cantar, mis hermanos, exactamente en el momento en que Pedro iba a estar en la puerta de esa casa. Aparentemente, mis hermanos, esto no tuvo ningún impacto en Pedro. Él estaba demasiado ocupado alegando ignorancia y tratando de pasar desapercibido, porque eso es lo que hace el pecado, mis hermanos, en la vida del ser humano. El pecado te ciega ante la realidad y hace que las personas nieguen su realidad y su situación. Y mis hermanos, esta roca, como es Pedro, ¿se acuerdan en Marcos capítulo 12, si no me equivoco, donde Jesús le dice a Pedro, tú eres Petra sobre esta roca, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. Bueno, esta roca, mis hermanos, comienza a resquebrajarse en estos momentos. Pedro dice nuevamente de Jesús: yo no le pertenezco, yo no lo conozco, yo no estaba con él, yo no sé nada de él. Pero esta sirvienta, mi hermano, fue persistente e implacable en su búsqueda de Pedro. Ella, junto con otros, comenzaron a decir: este hombre es uno de ellos. James Edwards comenta acerca de este escenario de Pedro y dice: un cambio de lugar no reemplaza un cambio de corazón. Aleluya. En Getsemaní, mis hermanos, Pedro dijo muchas cosas y terminó haciendo todo lo contrario. Ahora está en otro escenario y sin embargo, mis hermanos, continúa abandonando a Jesús, porque un cambio de lugar no reemplaza un cambio de corazón. Pedro ahora está en el lugar indicado, en el banquillo, frente a los demás. Y aquí está su oportunidad de hacerse hombre, recuperar su coraje y tomar una posición por el Jesús por quien había expresado lealtad eterna. Desgraciadamente, mis hermanos, como dice el versículo 70, Pedro volvió a negarlo. Miren, el tiempo del verbo que usó Marcos aquí en este pasaje significa que Pedro siguió negando que pertenecía a Jesús múltiples veces. O sea, no fue un desliz de la lengua que sucedió solamente una vez. No, mis hermanos, la fractura de esta roca está creciendo en cada negación. Pedro nuevamente dice de Jesús: ni siquiera lo conozco. Pedro, mis hermanos, le falló al Señor 3 veces en el huerto de Getsemaní, porque en 3 ocasiones Jesús regresaba donde sus discípulos y ¿cómo los encontraba? Durmiendo. Y ahora le falla 3 veces en el patio del sumo sacerdote. Inicialmente le falló al dormir cuando debería haber estado orando. Ahora le falla al negarlo cuando debería haberlo estado confesando. La roca llamada Pedro, mis hermanos, se está desmoronando y se está pulverizando bajo la presión. Nuevamente los presentes llaman a Pedro en el versículo 70: ciertamente tú eres uno de ellos, ya que también eres Galileo. O sea que esta gente estaba prestando atención, mis hermanos, a quién realmente era Pedro. Parece que ya le tenían el ojo chequeado desde hace rato. Y esto fue todo lo que Pedro pudo soportar, mis hermanos. Se pone a sí mismo bajo una maldición divina, Pedro. Hay un modismo moderno que a veces nosotros utilizamos o podemos utilizar, mis hermanos. Yo creo que tal vez usted lo ha utilizado. Que es: si estoy mintiendo, que Dios me mate. ¿Verdad que lo hemos utilizado, mis hermanos, en algún momento dado? ¿Ok? Bueno, eso es más o menos lo que Pedro está haciendo aquí. No conozco a este hombre del que me estás hablando. Pedro ni siquiera, mis hermanos, mencionará el nombre de Jesús mientras está negándolo, distanciándose aún más de este criminal que está a punto de ser condenado. Dice el versículo 72 que al instante un gallo cantó por segunda vez. Mire, mis hermanos, yo estoy seguro que ese canto del gallo era como un clavo en el corazón de Pedro. ¿Por qué? Porque ahí Pedro recordó lo que Jesús había predicho anteriormente acerca de su negación. ¿Y qué dice el texto, mi hermano? Que esto lo quebró. Él entró en un estado de abrumación por la traición y cobardía que había cometido. Y dice el texto, mis hermanos, que se puso a llorar profundamente. En el mismo momento en que estaba expresando su tercera negación,
Dice el pasaje paralelo de Lucas, capítulo 22, versículo 61, que Jesús se volvió y miró a Pedro. Usted va a Lucas 22, 61, usted puede encontrar, mis hermanos, este relato. Miren, si el canto del gallo fue un puñal en el corazón de Pedro, imagínense lo que sucedió cuando él nuevamente vuelve a negar a Jesús, pero ahora Jesús es el que lo está mirando. Lucas 22, 61, que es el pasaje paralelo, miren lo que dice. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice del versículo 60. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Sinclair Ferguson comenta acerca de esta experiencia de Pedro y dice, esa mirada de Jesús iba a ser su salvación. Porque no vio en esos ojos Pedro condenación, sino compasión por parte del Mesías. Ese fue el punto de inflexión en su vida. Ahora, en esta forma tan dolorosa y memorable, Pedro se vio a sí mismo como quien realmente él era, un cobarde y un traicionero. Y se arrepintió, mis hermanos, y luego vemos cómo Pedro fue rehecho el gran apóstol. Pedro se arrepentiría, mis hermanos, y volvería a Cristo en busca de perdón y recibiría un perdón completo. Por el contrario, Judas solo sentiría remordimiento ante la misma traición que hizo de Jesús. Pero Judas correría, en vez de correr hacia Jesús, correría hacia los líderes religiosos de Israel para tratar de hacer las paces con ellos. Cuando debió haber corrido hacia Jesús, mi hermano, para hacer las paces con Jesús. Y dice el texto en Mateo 27 que Judas salió, mis hermanos, y se ahorcaría. Si tan solo Judas hubiese vuelto al Señor como Pedro lo hizo. Aunque su pecado fue grande, aunque nosotros obviamente ya sabemos la historia de Judas, pero hablando como posible exarminiano, hubiese podido encontrar que la gracia de Dios era aún mayor. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero concluir, mis hermanos, este relato con la historia de un hombre llamado Baltasar Hopmeyer. Y este hombre ha sido llamado el Simón Pedro de los anabaptistas evangélicos del siglo XVI. De hecho, fue el más grande teólogo del movimiento de los anabaptistas y él vio bautizar a más de 6,000 creyentes en Nicholsburg entre el año 1526 al 1527. Los anabaptistas es un grupo que surge a raíz de la Reforma Protestante, mis hermanos. Y ellos entendían que el bautismo que practicaba la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana no era bíblico, el bautismo de infantes no era bíblico. Ellos entendían que los creyentes eran los que debían ser bautizados y debían ser bautizados por inmersión. Pero ¿qué pasa? Que en aquel entonces el bautismo de infantes era la ley del Estado y cualquier persona que no se bautizaba como niño, mi hermano, no era reconocido por el Estado. De hecho, era un crimen no bautizarte de niño durante el siglo XIV, XV, XVI. Y los anabaptistas, mi hermano, se rebelan en contra de esa práctica. Pero este hombre, Baltasar Hopmeyer, debido a la severa persecución que los anabaptistas experimentaron por parte del gobierno político y religioso, este hombre Hopmeyer negaría su compromiso con Cristo en al menos 2 ocasiones diferentes de manera pública. Sin embargo, al igual que Pedro, Dios lo llevaría a un profundo arrepentimiento. Él escribió una obra unos años más tarde, luego de esas negaciones que había hecho de Jesús, y en una obra titulada Breve Disculpa, donde él testifica, mis hermanos, su experiencia de haber negado a Jesús. Él escribiría y dice: oh Dios, perdóname mi debilidad, bueno me es que me hayas humillado. En lo que parece ser, mis hermanos, una tercera ocasión de tortura, Hopmeyer
con una fortaleza inquebrantable, se mantuvo fiel a Jesús. Y una semana después, el 10 de marzo de 1528, Hofmeyr fue quemado en la hoguera por mantener su confesión y su lealtad a Jesús. Pero mientras él se enfrentaba al fuego, gritaba en voz alta para que la multitud que lo observaba escuchara, y él decía lo siguiente: oh mi Dios misericordioso, concédeme gracia en mi gran sufrimiento. Y mientras las llamas envolvían su barba y su cabello, sus últimas palabras fueron las siguientes: oh mi Padre Celestial, oh mi Dios misericordioso, oh Jesús mi Salvador. Testigos, mis hermanos, dijeron que en su muerte parecía sentir más alegría que dolor. Mis hermanos, tal es la gracia de Dios derramada sobre cualquier pecador, sin importar el pecado, que acude a Jesús en arrepentimiento, que acude a Dios en su hora de necesidad. Aquí vemos, mis hermanos, un hombre que encontró misericordia de parte de Dios en medio de una situación de traición y de negación. Y vemos otro hombre, mis hermanos, que no se arrepintió de su pecado, que no reconoció su pecado, y que fue y se ahorcó, mis hermanos, y fue condenado eternamente. Así que el gran rey, en su pasión, mis hermanos, ha hecho posible que los pecadores puedan encontrar misericordia en él. Y yo creo que por eso, mis hermanos, nosotros debemos alabar su nombre. Así que si tú estás aquí, tú no estás en Cristo, tú eres un Judas y tú eres un Pedro. En estos momentos tú estás negando la realidad de Cristo en tu vida. Aunque tienes todas las evidencias necesarias de quién es Jesús, porque has escuchado el Evangelio una y otra vez, tu terquedad y tu rechazo de negar a Jesús y de rechazar a Jesús te convierte en un Pedro. Pero si tú en esta tarde escuchas la voz de Dios por medio de su palabra, Él te invita a ti y te llama al arrepentimiento para que puedas encontrar gracia y misericordia. Pero también nosotros, aún como creyentes, mis hermanos, a veces somos como Pedro. Y muchas veces, mis hermanos, negamos a Jesús, tal vez no con nuestras palabras, pero sí con nuestras acciones. Que sea esta una hermosa tarde, mis hermanos, donde podamos mirar a Jesús. Como Pedro se encontró con esa mirada de Jesús en ese momento dado y encontró compasión de parte de Jesús, mis hermanos, también nosotros podemos encontrar compasión si miramos a Jesús. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos sigues mostrando a través de ella quién tú eres, que tú eres un Dios misericordioso, a pesar de nuestras traiciones, a pesar de cuántas veces te podemos negar, a pesar de que muchas veces nuestras acciones son contradictorias a nuestra confesión de quién tú eres en nuestras vidas, Señor. Y venimos ante ti, Señor, en arrepentimiento y en fe, confiando en que tú eres un Dios que extiende misericordia. Tú obres en los corazones, Señor, para que puedan reconocer su traición, que puedan reconocer que todo lo que han hecho toda la vida sin ti ha sido traicionarte, ha sido escupir tu nombre, ha sido golpearte al rechazarte. Que tú obres en los corazones, Señor. Que tú le des esa revelación de quiénes realmente ellos son y en la condición que se encuentran. Pero que también puedan experimentar ese amor y esa compasión que solamente tú sabes extender, Señor, a aquellos que están perdidos en oscuridad. Y que en esa noche oscura, Señor, tú puedas traer luz a sus vidas. A tu pueblo, Señor, te pedimos que tú lo continúes bendiciendo, que tú fortalezcas su fe, Señor, que puedan comprender la gran bondad y misericordia que han recibido de parte tuya, Señor. A pesar de nuestros actos tal vez de negación, contradictorios, pero que tú eres un Dios que eres misericordioso con nosotros, Señor. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. En nombre de Jesús.